Muy buenas amigos, hoy os vamos a enseñar cómo están vacunando a los extranjeros como Javi en nuestra ciudad, Changsha. Eso es, por fin me han puesto la vacuna, enseguida lo veréis, lo grabamos ayer. Y aunque han pasado unos cuantos meses desde que comenzaron las campañas, ya me tocaba, al final ha sido todo muy fácil. Durante este tiempo hemos estado mirando los procesos de vacunación de los extranjeros en otras provincias y parece que en cada una lo han hecho un poco a su manera. En Shanghái comenzaron a vacunar a los extranjeros el 29 de marzo, pero Javierto ha tenido que esperar hasta el 2 de julio. Aunque tampoco he sido de los primeros en esta provincia, luego os explicaré por qué. Lo que sí sabemos es que en muchas partes del país los extranjeros nos hemos vacunado aparte. A lo mejor en los mismos centros utilizados por los chinos, pero en otras salas y con una organización y procedimientos algo diferentes. Los que nos lleváis siguiendo un tiempo ya sabéis que esto se debe a que los extranjeros utilizamos nuestros pasaportes de cara a los trámites administrativos, y eso a menudo hace que tengan que modificar los sistemas informáticos diseñados para los documentos de identidad nacionales o que tengan que crear otros especiales para nosotros. Por cierto, ayer cuando vinimos a esta zona a grabar había mucha gente comiendo en la calle y dijimos, uy, qué ambiente más festivo, ¿no? A mí hasta me recordó un poco a las fiestas patronales de los pueblos de mi zona, pero en realidad era un funeral en los que se suele formar bastante ambiente. O sea, es una de las ocasiones en las que la gente suele beber en la calle y dependiendo del nivel económico de la familia puede haber música, actuaciones, es bastante interesante de ver. Tened en cuenta que de acuerdo con los últimos datos disponibles, los extranjeros no llegamos ni al 0,1% de la población. Y además estamos muy concentrados en las grandes ciudades, por lo que en situaciones como esta, sobre todo si vives en urbes de segunda o tercera, te puede llegar a dar la sensación de que la administración se ha olvidado de que existes. Está cocinando. Esa tos que nos entra, ¡ay, madre! Es porque están cocinando con ultra picante y cuando le pegan ahí a la sartén y al ventilador se esparce todo por la calle. Por ejemplo, en la provincia de Zhejiang, donde vivíamos antes, han estado llevando a los extranjeros en grupos en determinados días para ponerles la vacuna a todos juntos. Nosotros pensábamos que aquí también sería así, porque además en Changsha creo que somos más bien poquitos. Entonces, con que nos asignes un hospital o un centro de salud y nos organices unos autobuses, ya está, en unos días está hecho. O al menos es lo que imagino yo, que por cierto, tengo cero experiencia en este tipo de gestiones. Claro, es que a veces nos ponemos a opinar de estas cosas sin tener ni idea, y esto lo hacen no solo los extranjeros, sino también los chinos. Yo también pensé que a lo mejor lo organizaría la universidad en la que trabajo, que tiene su propio hospital. Pero llamamos varias veces y nos dijeron que no tenían ni idea de cómo se iba a hacer y que todo dependía de lo que dijesen de más arriba. Vamos a meternos por esta callejuela, que hay menos gente y es bastante curiosa. Ya sé que a otros extranjeros les han insistido más con el tema de las vacunas desde sus empresas o centros. En algunos casos, por lo que me han contado, hasta ha habido cierta presión, sobre todo cuando se trata de trabajos de cara al público o en zonas de riesgo, aunque en principio no es obligatorio. Conmigo ha sido al revés, nadie de mi centro me ha dicho nada sobre las vacunas y cuando hemos preguntado las respuestas han sido en plan, bah, tranquilo, ya te informarán. En una ocasión nos comentaron que seguramente tendría que ir a un hospital en particular, pero no supimos cuál era hasta que Lele y su madre fueron a vacunarse. Mirad, toda esa gente está esperando en una cola para comer un dulce, unas bolas fritas muy típicas de aquí. Es una pasada la paciencia que tiene la gente para disfrutar de una buena especialidad. Cuando llamamos al hospital en cuestión nos dijeron que efectivamente era allí, pero que todavía no había vacunas para la primera dosis. Por lo visto, estos 2 últimos meses han priorizado la administración de las segundas dosis, supongo que para que haya más gente protegida por si las moscas, y en parte por ello he tenido que esperar tanto. En cuanto al hospital asignado, es un centro especializado en maternidad y pediatría, construido por una cadena de farmacias. Nosotros, ya lo habéis visto, normalmente vamos a los hospitales públicos, es la opción principal para la gran mayoría y normalmente suelen estar bien, pero este, así tan nuevo y con ese diseño, casi daba ganas de tener otro bebé. De todas maneras, como estoy cubierto por los 5 segundos
seguros, por la seguridad social china, no he tenido que pagar nada por los pinchazos y el trato ha sido prácticamente de lujo. Aunque también estaban poniendo vacunas a chinos en otra sala, tenían una solo para nosotros y solo nos presentamos 2 en los 3/4 de hora escasos que estuvimos allí. Así que fue prácticamente llegar y besar el santo, aunque antes tuvimos que hacer una reserva a través de un mini programa de WeChat. A mí me pusieron la misma que a Lele y su madre, la fórmula recombinante de Anhui Chifei, de la que parece que hay bastante disponibilidad, al menos en esta ciudad. Después de la vacuna tengo que esperar media hora aquí para ver si hay efectos secundarios, pero ya veis que hay unos sofás muy cómodos. El pinchazo no ha sido nada, ¿eh? Estas se quejaron el primer día, pero son unas exageradas. Antes de recibir el pinchazo he tenido que firmar unos documentos para que conste que estoy de acuerdo con el procedimiento. Estaban en chino y en inglés, cosa que se agradece, y todo ha sido mucho más cómodo que en el caso de Lele y su madre. Ser extranjero en China a veces también tiene sus ventajas. Hombre, también es verdad que he sido de los últimos del país en ponerme la vacuna. Ya veis qué pedazo de enchufe tiene Javierto aquí con las autoridades. Una vez pasada la media hora nos fuimos, comimos algo, eché una pequeña siesta y por la tarde estuvimos grabando las imágenes de las calles de este barrio que estáis viendo. Llevaba una buena mochila, cargando con el dron y todo, y no noté nada salvo algo más de sueño. Aunque también podía ser porque la enfermera me prohibió tomar café y ya tengo costumbre. Aquí ya os contamos que después de la vacuna te recomiendan no tomar café, té, alcohol o marisco, pero no sabemos cuáles son las razones científicas de ello. Suponemos que el marisco tiene que ver con las alergias, pero no estamos del todo seguros. Y si hay alguien que lo sabe y lo quiere explicar, es más que bienvenido para hacerlo en los comentarios. Por la noche, hacia las 8, eché otra pequeña siesta, pero esto no es nada raro para nosotros porque tenemos un horario muy loco, orientado casi más a España. Nos levantamos y acostamos muy tarde y ese día además tuve que madrugar, entre comillas, para ponerme la vacuna y tenía el sueño todavía más revuelto. Luego dormí un montón, algo más de lo normal, y hoy por la mañana sí que me he levantado con un poco de dolor de cabeza. Pero no estoy seguro de que sea por el pinchazo, porque a veces también me ocurre cuando duermo tantas horas roncando como un cerdo. O sea, yo no noto ni el brazo dolorido ni nada, aunque hemos estado leyendo comentarios en internet y por lo visto la tercera dosis es la peor. A mí ya me han puesto 2 y en 2 semanas me toca la tercera. Ya os contaremos qué tal. 西班牙最出名的是什么？西班牙不吃辣。西班牙是火腿，片火腿出名的。哇，你这片火腿师傅10几万一个月。我喜欢红酒，喜欢咖啡。是，你喜欢咖啡不？喜欢。我喜欢喝蓝山。但是现在喝不了，不能。为什么喝不了？打疫苗。打疫苗不能喝咖啡？医生说的。好像不能。1个星期不能喝。你打了没有？刚才打。你也可以打吗？啊，外国人也可以，啊，免费啊！你看我们中国多好，中国好不好？免费给你，中国棒棒的，是不是啊？我是 housewife， 对 ，no working， 怎么样？你很辛苦啊。No, I'm enjoying, very enjoying。都是你的小号？都是我。Only one 啊，一个都非常累，听说非常累。现在要生2胎、生3胎？不生，生养活，生活成本太高了。你觉得是不是吧？以前生下来就养活就行了，只要不生病。现在生下来要培养不？要把它培养质量高一点不然的话。La que lo está pasando un poco mal estos días es Beibei, pero nada grave, ¿eh? El jueves vimos que tenía un poco de fiebre, la llevamos al hospital porque ya era tarde y resulta que tiene rubeola, que tampoco es raro entre los bebés. Y como superaba los 37,3 grados, que es el límite aquí, le hicieron otra PCR. La primera fue al poco de nacer. Pero bueno, esa misma noche regresó a casa, no ha sido ingresada ni nada por el estilo. Le han dado unas medicinas y ya se está recuperando. A ella le han estado poniendo vacunas cada 15 días o por lo menos cada mes y no lo lleva tan mal. A veces los mayores montamos muchos más dramas, aunque entiendo a la gente que tenga miedo. Nosotros nos hemos puesto una vacuna aprobada para el mercado chino, pero no tan avalada como otras producidas en este país. Entendemos a la gente que no lo tenga del todo claro, pero nosotros estamos a favor de usarlas. Por cierto, ya sabéis que aquí tenemos los famosos códigos de salud, aunque apenas los utilizamos, y el mío ya indica que he recibido
recibido la primera dosis. Cuando complete la vacunación también lo indicará y se supone que implica ciertas ventajas. ¿Y qué tipo de ventajas son esas? Pues no sé, yo me imagino que las relacionadas con los viajes internacionales. Aunque eso también depende de si otros países reconocen las vacunas chinas, que no está nada claro. Yo me he puesto la vacuna principalmente para protegerme a mí mismo de los efectos de un virus que todavía no conocemos muy bien. Si eso ayuda a los demás, fenomenal, pero sabemos que las vacunas no impiden al 100% que te contagies y que contagies a otros. Y eso que el virus aquí está muy controlado, pero nunca se sabe. De esta manera estamos todos más tranquilos. A ver, la enfermera ha dicho que no puedo tomar café, pero no ha dicho nada de no comer como un animal, ¿no? Pues nos vamos a dar un capricho, hombre. Vamos a comer en un restaurante cantonés que hay aquí, ya veréis. Joder, así da gusto vacunarse, ¿eh? Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!